El hinduismo es una tradición religiosa, podemos decir, es una tradición religiosa de las que hay en la humanidad, pero es muy antigua y variadísima. Se inició alrededor del 1500, 1300 a.C., sigue existiendo en la actualidad y ha recorrido etapas muy diferentes. Al principio eran politeístas completamente, luego tuvo una época muy basada en los rituales, después empezó a surgir la mística y la filosofía. Después empezaron a creer en un Dios personal, pero todas estas novedades que iban apareciendo no anulaban lo anterior. O sea que el hinduismo actual recoge todo lo anterior. En este momento, en el hinduismo hay politeístas, monoteístas, monistas, que creen en un absoluto impersonal, hay ateos, que no creen que exista ninguna clase de Dios ni de ser divino, etc. Hay muchas ideas distintas de lo divino. También se cree que hay muchos caminos diferentes para llegar a la salvación. Hay un camino más filosófico, otro el camino del amor a Dios. Claro, el camino del amor a Dios solo lo puede recorrer alguien que cree en Dios. Y en el hinduismo hay un gran sector de creyentes que creen en Dios y otros muchos que no creen en Dios. Los que no creen en Dios tienen que seguir algún otro camino hacia la santidad. Camino del conocimiento, camino de la devoción, del amor a Dios, camino del control de la mente, la meditación, el camino del servicio desinteresado, karma yoga, el servicio a los demás como medio también, no solo de servir a los demás, sino de purificarse uno mismo. Hay multitud de ideas de lo divino, multitud de caminos espirituales, muchas filosofías opuestas. En realidad también el cristianismo es igual de variado. El cristianismo ahora hay pocas variedades. Está el catolicismo, iglesias ortodoxas, diferentes ritos católicos, luego lo que llamamos protestantes con una gran variedad, pero también dentro del cristianismo se incluyen todas las herejías, las cientos de herejías que han dicho toda clase de cosas diferentes y que muchas de ellas han desaparecido, pero todo eso está incluido dentro del cristianismo. Lo que pasa en el hinduismo es que no hay una autoridad central, o no ha habido nunca una autoridad que haya adquirido más poder que las demás corrientes, y por eso toda esta diversidad se ha mantenido. Y hay una diversidad enorme como de herejías dentro del hinduismo, que no son herejías sino que son variedades. El hinduismo está acostumbrado a la variedad, a la multiplicidad, y por eso muchos hindúes son muy tolerantes. No todos, como veremos, porque en todas partes cuecen habas. Bueno, es una tradición, por tanto, religiosa muy antigua, muy variada. Yo creo que toda tradición religiosa se puede definir, toda religión se puede definir de una manera muy simple, que es, por ejemplo, el cristianismo es la tradición religiosa cuyo origen está en la vida y la enseñanza de Jesús, o en la experiencia de lo divino, la experiencia religiosa que es encarnada en la persona de Jesús. El Islam es la tradición religiosa que se origina en la revelación, la manifestación, la experiencia de lo divino que se recogió en el Corán. Y así podemos definir cada religión por su punto de partida, por la experiencia religiosa de la que procede. El hinduismo, según este esquema, sería la tradición religiosa que se origina en la experiencia religiosa recogida en los Vedas. Los Vedas son los textos más antiguos del hinduismo. En el hinduismo, como he dicho antes, hay gran variedad, hay muchísimos textos diferentes, los más antiguos son los Vedas, y la experiencia religiosa más antigua que se recoge en los Vedas y que ha continuado hasta la actualidad, eso es lo que se puede definir como hinduismo. Pero esta es una definición muy formal, muy abstracta, muy teórica. Todavía no sabemos nada del hinduismo al decir que se origina en los Vedas. Lo que pasa es que como el hinduismo es tan variado, es muy difícil decir algunos rasgos comunes. Pero sí se pueden decir unos pocos rasgos, unas creencias, algunas prácticas, algunos elementos que están muy extendidos dentro del hinduismo. Voy a decir 5 puntitos, 5 ideas que son creídas o aceptadas por la mayor parte de los hinduistas. Cada una de estas ideas o creencias o actitudes, siempre habrá hinduistas que no estén de acuerdo con alguna de ellas. Pero en conjunto, pues digamos que en la historia del hinduismo, pues por lo menos el 70% de los hindúes creen o estarían de acuerdo con estos 5 elementos. Primero, casi todos los hindúes, o gran parte de los hindúes, creen que hay una
hay algo divino, hay una realidad divina, algo que es trascendente, aunque también está presente en el mundo, y de la cual depende nuestra realización como personas, la satisfacción de nuestras necesidades. Una realidad divina, suprema. Casi todos los hindúes creen en eso. Unos creen que es personal, o sea que es un dios, como el del cristianismo, o una diosa. En el hinduismo hay corrientes que tienen una idea masculina de la divinidad, como pasa en el cristianismo. También hay corrientes que tienen una idea femenina de la divinidad. Luego hay incluso algunas que tienen una idea que es combinada, masculina y femenina, como andrógina. Luego otras, bueno, pero hay un gran sector del hinduismo que adora a lo divino, a la persona divina como la madre divina, como la madre del universo. Y yo personalmente me identifico con esa tradición. Dentro de las grandes corrientes del hinduismo, Vaishnavas, devotos de Vishnu, Shaivas, devotos de Shiva, está la tercera gran corriente que son los Shaktas, los devotos de Shakti, de la diosa, la madre divina. A mí me llega más imaginarme a esa realidad trascendente que es puro amor, como una madre, que como otras imágenes de las que disponemos. Y también, como decía, hay sectores dentro del hinduismo que tienen una idea impersonal de lo divino. Hay algo absoluto, infinito, que no es personal, es suprapersonal, está más allá de la distinción entre personal o impersonal. Es algo neutro, podríamos llamarlo, es el Brahman, lo absoluto, podríamos decir. Esa idea de lo divino a mí también me gusta. Yo voy oscilando entre rezarle y cantarle a la Madre Divina y meditar en lo absoluto impersonal. Eso también se puede hacer dentro del hinduismo. Como no hay una autoridad central, uno se puede desenvolver ahí libremente, más o menos, dentro de unos límites, claro. Bueno, hay algo divino. Segundo, nuestro verdadero ser, nuestro ser más profundo, no es este individuo, este organismo psicofísico, este individuo con el que normalmente nos identificamos. Si miro en lo profundo de mi corazón, ahí encuentro algo infinito, algo maravilloso, algo que es inmutable, perfecto, ilimitado, que es pura beatitud, pura felicidad. Es decir, nuestro verdadero ser no es solo este ser, este organismo psicofísico, sino que hay algo más allá de ello. Y este ser profundo, nuestro verdadero ser, tiene una relación muy íntima con eso, de lo que hemos hablado antes, con lo divino. Hay escuelas que dicen que nosotros somos como una parte de lo divino. Si lo divino es un fuego, nosotros seríamos una chispa. Otras escuelas, que a mí me gustan más, dicen que en el fondo nuestro verdadero ser es idéntico a lo divino. O sea que, en el fondo, todos somos divinos. Nuestro verdadero ser es Dios. Si buscamos en lo profundo de nosotros mismos, el sujeto, el yo más profundo, no es distinto de Dios. Bueno, eso es lo que cree también una gran parte de los hindúes. Tercer punto. Pero no somos conscientes de esto, de nuestra naturaleza espiritual ni de nuestra profunda unidad con lo divino. No lo sabemos, nos hemos olvidado de ello, no somos conscientes de esto, de nuestra naturaleza divina. Y por eso ignoramos que tenemos en nuestro interior toda la felicidad que buscamos está en nuestro interior. Pero como no lo sabemos, buscamos la felicidad fuera, en diferentes clases de placeres, más o menos sofisticados, más o menos simples. Pero los placeres, la búsqueda de satisfacción en las cosas exteriores, en las cosas limitadas, nunca nos satisface completamente. Porque cuando conseguimos satisfacer un deseo, esa satisfacción es pasajera. Luego se nos pasa ese gusto y buscamos otra cosa. Siempre los placeres o las satisfacciones exteriores siempre son limitadas, nunca satisfacen plenamente. La ignorancia de nuestra verdadera naturaleza divina es el origen del sufrimiento, porque nos apegamos a cosas limitadas y esas cosas limitadas, al cabo del tiempo, se desmenuzan o desaparecen o se mueren o nos fallan y sufrimos por ello. Bueno, muchos de los hindúes, desde el siglo VI, más o menos antes de Cristo, 6-5 antes de Cristo, hasta la actualidad, la mayor parte de los hindúes creen en la reencarnación. Se piensa que
como no conocemos nuestra naturaleza divina, estamos apegados a este mundo. Y eso hace que cuando este cuerpo muere, ese núcleo profundo que hay en nosotros vuelva a encarnarse otra vez en este mundo buscando satisfacer esos deseos. Entonces, la idea es que esa parte profunda espiritual nuestra se ha reencarnado indefinidas veces en el pasado y seguirá reencarnándose mientras estemos apegados a este mundo, a las cosas del mundo, mientras no consigamos la experiencia de nuestra unidad con lo divino. Vendremos una y otra vez, hemos venido indefinidas veces y seguiremos viniendo mientras no descubramos nuestra naturaleza divina. Bueno, entonces, esta es la situación en la que estamos. No somos conscientes de nuestra divinidad, de nuestro carácter infinito. Entonces nos apegamos a las cosas del mundo, actuamos para satisfacer nuestros deseos, a veces gozamos, a veces sufrimos, y estamos en una especie de ciclo, en una especie de círculo vicioso del que no podemos salir, en el que estamos encerrados. Sería como un hámster. Cuando el hámster está en una de esas ruedas que gira, vamos corriendo siempre, andando a toda velocidad, buscando satisfacer nuestros deseos, nuestras aspiraciones mundanas, y nunca llegamos a satisfacerlas porque es imposible satisfacer ese hueco que sentimos interiormente con cosas exteriores. La única manera de satisfacerlo es dejar de buscar fuera, mirar en nuestro interior y ver que ahí lo que buscamos está ahí, no hay que ir a ningún sitio. No hay que buscar. Es como esos cuentos orientales. A una persona le dicen que hay un tesoro por ahí y que le dan unas pistas. Entonces hace un largo viaje por el mundo buscando el tesoro y al final un sabio en la otra punta del mundo, al cabo de años de búsqueda, le dice, sí, el tesoro está en tal sitio. Y ese sitio que le dice es su casa. Estaba en su jardín. Pero tuvo que dar toda la vuelta al mundo para descubrir eso, que lo que él buscaba estaba en su casa. Como en nuestro caso, no hay que ir a ningún sitio para buscar lo que ya somos. O somos idénticos con lo divino, que eso ya no es moco de pavo, o estamos estrechamente unidos con lo divino, con la divinidad. Y solo hay que abrir los ojos y darse cuenta de eso. Decían, es como la gracia divina. Un monje de Rishikesh en el Himalaya decía, la gracia divina es como el néctar, como la miel, que está cayendo siempre, cayendo sobre nosotros, pero tenemos el vaso boca abajo. Lo único que hay que hacer es poner el vaso boca arriba y tomárselo. No hay que hacer otra cosa. O es como cuando buscamos un collar que hemos perdido por todas partes, hasta que viene alguien y nos dice, pero si lo tienes puesto. Eso es la cosa. No hay que ir lejos, de hecho hay que dejar de buscar en el exterior. Hay que pararse, eso es lo que se llama la meditación, pararse y disfrutar de lo que ya está ahí. Por eso se practica yoga. La acción, la tensión, la búsqueda frenética en el exterior hace que estemos estresados y que suframos. Solo hay que relajarse, no hay que hacer otra cosa para llegar a esa paz, descubrir esa paz interior que ya está ahí. Bueno, pues esta búsqueda de la experiencia de lo divino, hay gente que se dedica exclusivamente a ello, porque tienen una gran vocación, un gran anhelo espiritual. Son los monjes, como en todas las tradiciones, hay personas que se dedican exclusivamente a la búsqueda espiritual. Pero luego la mayor parte de la gente no somos monjes. Aparte del interés espiritual, hay cosas de la vida, como de la vida corriente, como la vida de familia o la profesión, que también nos atraen, y entonces no tenemos el ardor espiritual tan intenso como para hacernos monjes. Y llevamos una vida como seglares, una vida normal de familia. Los seglares, ¿qué es lo que pueden hacer? Pues cumplir su dharma. Dharma es una palabra clave en las religiones de la India. Significa la forma correcta de actuar, la vida en armonía. Armonía con uno mismo, armonía con los demás, armonía con la naturaleza, armonía con Dios. Eso es el dharma, la forma correcta de actuar. Lo que se nos propone a los seglares es que hagamos la vida normal, con todos los valores normales de la vida cotidiana, pero que no lo hagamos de cualquier manera, sino de una manera ética y de una manera según unos valores, según una serie de valores. Y eso, el disfrutar de los diferentes aspectos de la vida corriente de una manera armónica y ordenada, eso nos irá purificando interiormente y nos permitirá, purificará nuestra mente o limpiará nuestra mente de tal manera que en ella, en un momento dado, pueda reflejarse esa luz, ese brillo interior
del que hablaba antes. ¿Veis? Es como que el monje directamente va al asalto del cielo, por así decirlo, y el seglar no tiene una urgencia tan grande, tiene otras cosas que le distraen quizá, o otras cosas que le resultan también valiosas, es un camino más lento. El seglar puede practicar, hacer su práctica espiritual, meditación, la práctica del camino espiritual que quiera, pero su misma vida cotidiana, si le da este toque de armonía, hay un yoga que se llama el karma yoga, el yoga de la acción, el yoga del servicio desinteresado, consiste en cumplir todos nuestros deberes cotidianos con una actitud de servicio desinteresado y de desapego, de ecuanimidad, con ecuanimidad y una actitud de servicio. Eso es un yoga por sí mismo, y ese yoga puede llevarnos a la experiencia de lo divino. Algún maestro hindú le he oído decir, no hace falta ni rezar, ni meditar, ni nada. Una persona, aunque no crea ni en Dios, pero si está dedicada, si es generosa, altruista, está dedicada al servicio de los demás, esa persona puede llegar a la experiencia de lo divino tan perfectamente como la persona más religiosa de cualquier tradición. Esto es el karma yoga, el yoga de la acción. Bueno, he prescindido totalmente del guión que me he traído, entonces ahora es un momento de reflexión para mí, en el que miro el reloj y veo que voy muy bien. Y más o menos, bueno, tiene algo que ver con lo que había puesto. Bueno, veis, el objetivo, por tanto, último de la vida para el hinduismo es lo que se llama la liberación. Es llegar a ese estado en el que uno descubre su verdadera naturaleza divina o experimenta la unión con la divinidad, y entonces eso nos hace libres completamente. Dependemos, es como que nos apoyamos, dependemos, nos entregamos a lo divino, y eso nos libera de las dependencias respecto a todo lo relativo. Cuando uno cree en Dios, en lo divino, y se entrega totalmente en sus manos, ya no necesita nada del mundo y por lo tanto es libre de las cosas del mundo. Eso da una gran paz interior y una gran libertad. Y otro efecto de este estado interior que se consigue por la experiencia de lo divino, paz, libertad interior, desapego y también amor y compasión. Porque cuando estamos en paz interiormente, estamos relajaditos, entonces es cuando podemos empatizar con los demás. Normalmente tenemos apegos, estamos enganchados a cosas. Y cuando imaginamos que alguien nos lo va a quitar o que puede ser un obstáculo para que satisfagamos ese deseo, ese apego que tenemos, entonces es cuando surge la hostilidad, el odio, la cólera, el miedo. El miedo también es miedo de perder lo que tengo. El apego es el origen de todas estas negatividades. Pero cuando uno comprende que el verdadero tesoro lo tenemos dentro de nosotros, se relaja, ya no siente este apego, y entonces las barreras emocionales que nos separan de los demás caen. Simplemente relajando esas barreras, uno es capaz de sentirse mucho más unido con los demás. Es capaz de sentir cuando los demás sufren, cuando los demás gozan, puede empatizar con ellos. Hay un ejemplo que pone mi maestra. Bueno, en el hinduismo es muy típica la institución del gurú, el maestro espiritual. Mi maestra se llama Amma, es una maestra, que yo la considero una gran maestra, que viene a España, a Barcelona, a Cataluña, una vez al año, que viaja por el mundo. Amma puso un ejemplo una vez. Cuando uno está en ese estado en el que siente la unidad con todos los seres, automáticamente, espontáneamente surge una gran compasión, un gran amor por los demás. Y el ejemplo que pone es, imagínate que te das un golpe en la mano. Imagínate, me doy un golpe en la silla. ¿Qué hago? ¿Habéis visto? Automáticamente, si me doy un golpe, esta otra mano agarra la mano que se ha golpeado. Pero no es porque esta mano sea muy generosa, muy altruista, y entonces haya visto a esta y haya sentido... No, es porque somos un único ser. Entonces, esta mano no es que una mano vaya en ayuda de otra, sino que mi mano izquierda ha agarrado a mi mano derecha porque forman parte de un único ser. Y sabemos que cuando algo nos duele, si hacemos así, si apretamos, si acariciamos, pues eso, uno se siente menos dolor. Amma dice, lo mismo, la persona que ha alcanzado esta experiencia de la unidad con lo divino, de la unidad con todas las cosas, espontáneamente, si ve sufrimiento, tiende a ayudar, siente compasión, siente amor por todos los seres y compasión por el que sufre,
Pero compasión no teórica, ¡ay, qué pena!, sino compasión en acción. Tiende espontáneamente a ayudar y a servir a los demás. Esto es el último rasgo de la persona que ha llegado a esa experiencia de lo divino, de la comunión con lo divino y por tanto de la comunión con todos los seres también. Porque todos los seres son o manifestación de lo divino o bien son criaturas de lo divino, hijos de lo divino, por lo tanto hermanos míos. No hace falta creer en Dios ni ser religioso para sentir empatía, compasión, altruismo. Pero si además uno cree que todos los seres son manifestación de Dios, que somos uno, o que todos los seres somos hermanos porque somos hijos de una divinidad común, eso hace que aumente la compasión, el amor, el altruismo. Es decir, la religiosidad, la espiritualidad, hace que, creo yo, porque yo soy una persona que intenta ser espiritual y creo en la espiritualidad, creo que la espiritualidad bien entendida lo que hace es que multiplica los valores humanos, las cualidades humanas positivas, las impulsa y hace que crezcan, puedan llegar a ser mucho más potentes que si una persona no tiene este elemento de la fe o de la experiencia de lo divino. Bueno.